Desde las 6 de la mañana estaba pegada a mi escritorio, viendo cómo los diagnósticos finales desfilaban por la pantalla. Meses de noches sin dormir se resumían en líneas de confirmación verdes. La plataforma de integración estaba lista. Era elegante, fluida. Algo que sabía podía cambiar el juego. Mi pulso se calmó cuando el panel se iluminó impecable. Apenas tuve tiempo de recostarme en la silla cuando la voz de Adrián Salazar cortó el aire de la oficina abierta. Todos al área principal. Ahora, su tono traía esa alegría forzada que siempre olía a problemas. La gente se reunió rápido, con curiosidad. El zumbido de los teclados silenciado. Unos periodistas desconocidos rondaban cerca de la pared de cristal, cámaras en mano. Adrián estaba en el centro, traje impecable, sonrisa pintada. Señoras y señores, cerramos el trato. 90 millones de pesos. Tecnofuturo compró nuestra plataforma. Un éxito monumental. Los aplausos fueron tibios, pero sus ojos estaban fijos en mí. Y como el proyecto está terminado, reestructuramos. A partir de ahora, el puesto de Clara Mendoza es redundante. Las palabras cayeron como mazazo. No me moví hasta que él giró el cuchillo. Yo personalmente supervisé el desarrollo estratégico de esta plataforma y seguiré guiando su implementación como director de integración. Los flashes de las cámaras brillaron. Quería la humillación grabada. 2 guardias uniformados aparecieron a mi lado. Propiedad de la empresa, dijo uno, seco. Revisaremos tu bolso. Hubo jadeos en la sala mientras abrían mi mochila, hurgando entre libretas y hasta mi tupper de comida. Me quedé helada. La furia convertida en calma. No encontraron nada, claro, pero Adrián tuvo su espectáculo. Alrededor, mis colegas clavaban los ojos en sus pantallas. Solo Tomás Rivera se movió en su asiento, casi levantándose antes de que la mirada de Adrián lo clavara de nuevo. El mensaje era claro: silencio o sigues su camino. Me devolvieron el bolso como si estuviera contaminado y me señalaron el elevador. Mi salida fue un show. Cuando las puertas se cerraron, sentí las cámaras más que las miradas. Afuera, la lluvia de noviembre en Querétaro empapó mi chamarra en segundos. Dejé la caja de cartón con mis cosas en la banqueta mojada y respiré, la humillación quemándome la garganta. Y entonces, mientras me limpiaba el agua de la cara, un recuerdo emergió, una cláusula que negocié hace años, guardada en mis archivos. Algo que Adrián olvidó. Las comisuras de mi boca se alzaron pese a la tormenta. El primer destello de un arma que aún no había usado, llevándome hacia la larga noche que venía. Cuando llegué a mi departamento en Guadalajara, la lluvia de noviembre me había calado hasta los huesos. El lugar olía a café rancio y polvo, y por primera vez en años, se sentía demasiado pequeño, demasiado frágil para contener la tormenta dentro de mí. Puse la caja húmeda sobre la mesa y la abrí como si fuera un ataúd. Salieron pedazos de una vida, placas de conferencias de 3 años. Una taza rota que decía mejor programadora del mundo. Montones de notas garabateadas que solo yo podía descifrar. Mi carrera, reducida a cachivaches en una caja empapada. Me senté ahí, mirando, la furia peleando con la vergüenza, hasta que mis ojos dieron con el archivero contra la pared. La voz de mi papá, firme como siempre, resonó en mi memoria. Siempre guarda copias. Clara, los papeles te protegen cuando la gente finge que no te debe nada. Él era contador, obsesionado con los registros, y yo heredé esa costumbre aunque no pensara que importaba. Abrí el cajón con manos temblorosas. Revisé carpetas de contratos viejos, declaraciones de impuestos, y ahí estaba. Anexo al contrato de empleo, propiedad intelectual y transferencia tecnológica. El lenguaje legal se nubló por un momento con mis pestañas mojadas, pero luego las palabras se aclararon. La propiedad seguía siendo mía hasta una transición formal de 60 días bajo mi supervisión y una evaluación justa. Nada de eso había pasado. Saqué el celular y marqué un número que no usaba en años.
Sofía Torres contestó adormilada. Pero escuchó mientras explicaba. Cuando terminé, estaba bien despierta, Clara. Esto lo cambia todo. Te despidieron antes de la transición. No te pagaron nada por la propiedad intelectual. Legalmente, esa plataforma sigue siendo tuya. Sus palabras pegaron más fuerte que el despido de Adrián. Él pudo haberse embolsado 90 millones, pero no era dueño de la base en la que se construyó. Mi humillación no fue el fin, fue mi ventaja. Cerré la carpeta con cuidado, los bordes secos y filosos contra mi piel, ya imaginando el caos que le esperaba a Adrián cuando la verdad saliera a la luz. No dormí. En cambio, me senté con las piernas cruzadas en el piso de mi departamento, la carpeta del contrato abierta a mi lado. Viendo el brillo de mi laptop, una parte de mí quería apagarlo todo, ahogarme en silencio y vino. Pero otra parte, la constructora en mí, no podía resistir ver qué harían sin mí. A las 2 de la mañana, vi los primeros temblores en el panel de monitoreo que diseñé para depurar. Adrián intentaba borrarme, reescribiendo protocolos de autenticación en un intento desesperado por eliminar mi acceso. No sabía que el sistema tenía dependencias que solo yo entendía. Al tocar una cerradura, activó otra, y luego otra. El marco elegante que tejí durante 18 meses comenzó a deshacerse como un hilo suelto. Los registros de error rojos caían en cascada por la pantalla, cada uno una sirena. Puntos de integración cortados, flujos de datos corruptos. Al amanecer, toda la plataforma parecía un puente colapsando. Los clientes reportaban fallos. Vi quejas inundando foros tecnológicos antes de que Twitter se apoderara del desastre. Fallo Tecno Futuro se volvió tendencia al desayuno, con acusaciones de vaporware y fraude resonando cada hora. Imaginé a Adrián paseando en su oficina de cristal, el celular vibrando sin parar. Cada llamada, una exigencia que no podía responder. Había alardeado que él lideró este sistema desde el primer día. Pero ahora la verdad sangraba en público. Sus 90 millones parecían menos un triunfo y más una cuenta regresiva hacia el colapso. Me froté los ojos, irritados por las pantallas y la falta de sueño, y tomé una taza de café que preparé horas antes. Estaba frío y amargo, pero lo bebí de todos modos, dejando que el sabor me anclara. La plataforma no solo fallaba, lo estaba exponiendo. La tormenta apenas comenzaba, y yo era la que sostenía el paraguas. Cuando mi celular se iluminó con los primeros mensajes frenéticos de excompañeros, lo dejé en la mesa, sin leer. Para media mañana del día siguiente, las consecuencias me llegaron en pedazos. Mi celular vibraba con mensajes encriptados de Tomás, el desarrollador junior que casi habló cuando me sacaron. Sus capturas de pantalla pintaban la escena. Adrián estaba en la sala de juntas, voz en alto, diciendo que yo saboteé la plataforma al salir. Dijo que dejé código malicioso, una píldora venenosa enterrada en la arquitectura para castigar a la empresa por despedirme. Miré las palabras en la pantalla, mis manos apretando el celular. Era absurdo. Cada registro lo desmentía, y Adrián lo sabía, pero el miedo grita más que la verdad en salas donde las reputaciones penden de un hilo. Según Tomás, los ingenieros se quedaron callados, con miedo de contradecirlo. Solo Javier Núñez se atrevió a hablar, sugiriendo con calma que tal vez debían contactarme. La respuesta de Adrián fue rápida y brutal. Javier fue escoltado fuera antes de que terminara la reunión. Su gafete desactivado, su carrera manchada por un solo acto de honestidad. La injusticia cortó más hondo que mi propio despido. Javier tenía una hipoteca, 2 hijos pequeños, y era una de las mentes más brillantes en backend con las que trabajé. Ahora era daño colateral en la cruzada de Adrián por proteger su ego. Llamé a Sofía, caminando de un lado a otro en mi departamento mientras la lluvia seguía golpeando las ventanas. Su voz era firme donde la mía temblaba. «Déjalo hablar», dijo. «Entre más te culpe, más cava su tumba. Cada acusación sin pruebas solo fortalece tu caso
cuando la junta vea el contrato. Quería gritar, entrar a esa sala de juntas y tirar el anexo sobre la mesa. En cambio, me obligué a respirar, a confiar en la trampa que Adrián construía con su propia arrogancia. Cerré mi laptop con suavidad, aunque mi pecho ardía por actuar. La paciencia era un arma, me recordó Sofía, pero mientras el día se alargaba hacia la noche, un pensamiento no me dejaba cada minuto que me quedaba callada. Adrián destruía más vidas para proteger su mentira. La lluvia se había reducido a una llovizna cuando el amanecer llegó a mi departamento, dejando rayas en la ventana como ecos de la noche anterior. No había dormido. Mi bandeja de entrada se iluminó con un asunto que me revolvió el estómago: urgente investigación de la Junta. El correo era de Isabel Vargas, directora independiente principal de Tecnofuturo. Su mensaje era breve, casi clínico, pero el tono era inconfundible. Hemos descubierto un anexo de propiedad intelectual relacionado con la plataforma de integración. Por favor, que tu abogado se comunique con nosotros de inmediato. Lo leí 2 veces, luego una tercera. Antes de recostarme en la silla, la Junta finalmente tropezó con la verdad que Adrián había enterrado. Él pasó días presumiendo mi trabajo como suyo, y ahora el suelo bajo sus pies se agrietaba. Mi celular vibró de nuevo, esta vez con mensajes de Tomás. Llegaron en ráfaga. Adrián está clonando tus repositorios personales de GitHub. Ni siquiera sabe que faltan la mitad de las bibliotecas. Despidió a otro ingeniero esta mañana. La gente está aterrada. Abrí mi propio panel de monitoreo. Efectivamente, sus credenciales habían estado golpeando mis repositorios privados, arrastrando copias a medias de proyectos que no podían reemplazar lo que ya había roto. Agarraba cualquier cosa que pareciera código, lanzándolo a producción sin la menor idea de qué significaba. Adrián ya no era solo incompetente, era imprudente, dispuesto a quemar todo el sistema para mantener su ilusión de control. Y peor, el último mensaje de Tomás me apretó el pecho. Mañana se reúne con Sistemas Apex. Se rumora que está cubriéndose si el trato con Tecnofuturo se cae. Ese era su plan: tomar mi plataforma, destruir Tecnofuturo y cruzar la calle a un competidor con los bolsillos ya llenos. Ya no era solo arrogancia, era sabotaje. Dejé el celular con cuidado, su peso más grande que cualquier caja de pertenencias que saqué de esa oficina. Adrián había pasado de ladrón a amenaza, y entre más se tambaleaba, más inclinaba a toda la empresa hacia el colapso. La sala de juntas brillaba con vidrio y cromo, una opulencia estéril diseñada para intimidar. Pero cuando Sofía y yo entramos, la tensión ya se sentía. Isabel Vargas estaba en la cabecera, labios apretados, frente a ella. Adrián ajustaba sus mancuernas con falsa confianza, el sudor apenas asomando en su frente. La señorita Mendoza no tiene lugar aquí, empezó Adrián, su voz retumbando como si el volumen pudiera borrar el miedo. Fue despedida por mala conducta. Cualquier reclamo que haga ahora es una táctica desesperada de una ex empleada resentida. Deslicé el anexo por la mesa, el sello legal brillando bajo la luz. Entonces explica esto, dije con calma. Sofía abrió su laptop, mostrando la copia escaneada, resaltando la sección que dejaba la propiedad intelectual en mis manos. Isabel leyó en silencio, la mandíbula tensa. Los representantes de Tecnofuturo, sentados a mitad de la mesa, se inclinaron hacia adelante. Una de ellos, Laura Guzmán, a quien recordaba de la demo, habló primero. Señor Salazar, siquiera es dueño de lo que nos está vendiendo, porque si este contrato es correcto, parece que no. La sonrisa de Adrián titubeó. Está blufeando. La plataforma se construyó bajo mi dirección. Los errores ahora son sabotaje. Toqué una tecla en la laptop de Sofía, proyectando registros en la pared. Esto es de anoche. Adrián intentó modificar protocolos de autenticación. Inyectó fragmentos de código de mis repositorios no relacionados, uno de ellos. Una app de recetas que hice para mi mamá. La sala se inclinó hacia la risa
cuando una función llamada galletas de chispas de chocolate apareció en pantalla. Enterrada entre llamadas de datos financieros. ¿Es una broma?, murmuró un miembro de la junta. Es negligencia, respondí, y casi expuso datos de clientes en registros de depuración. La furia recorrió la mesa. Isabel se volvió hacia mí, su voz cortante. Señorita Mendoza, ¿qué se necesita para salvar esta empresa? La miré fijo, firme. 15% de compensación por la adquisición. Nombramiento como directora de tecnología con autoridad total. Reinstalación inmediata de mi equipo. Y la renuncia de Adrián Salazar. El silencio que siguió fue afilado como navaja. El peso de una decisión cayendo sobre cada rostro en esa sala. La compostura de Adrián se rompió como vidrio delgado. Se puso de pie. La voz subiendo con desesperación. Esto es extorsión. Pide millones. Un título que no merece, amenazando con hundir nuestra adquisición si no cedemos. La Junta no puede permitir esto. Sus palabras rebotaron en las paredes de cristal, pero nadie parecía convencido. Sofía no se inmutó. Deslizó una carpeta delgada por la mesa y dio un clic en su laptop. Entonces tal vez quieras explicar esto, dijo con calma. Las pantallas se llenaron con correos, palabras de Adrián, prometiendo a Sistemas Apex acceso a la propiedad intelectual central si el trato con Tecnofuturo colapsaba. Un murmullo recorrió la sala. Un miembro junior de la Junta, pálido, no pudo contenerse. Eso es fraude. La palabra cayó con finalidad. El rostro de Adrián perdió color. Balbuceó, buscando un salvavidas, pero Isabel lo cortó con una mano alzada. Basta. Engañaste a la Junta, a nuestros socios, y nos expusiste a una responsabilidad catastrófica. Ya no tienes la confianza de esta empresa. La sala se quedó quieta cuando dos guardias entraron. Por un instante, vi a Adrián reconocer la simetría, escoltado como yo lo fui apenas 2 días antes. Intentó protestar, pero su voz se quebró en silencio mientras los guardias lo guiaban a la puerta. El clic de sus zapatos contra el azulejo resonó como el fin de un reinado. Cuando la puerta se cerró, Isabel se volvió hacia mí, su voz firme. Aceptamos tus términos. 15% de compensación, nombramiento como directora de tecnología, reinstalación inmediata de tu equipo. Extendió una mano por la mesa. Reportarás directamente a la Junta. Le di la mano. Una corriente de vindicación recorriéndome. El título no borraba la humillación, pero ponía la autoridad donde pertenecía. Sofía cerró su laptop con un chasquido decisivo. Entonces empecemos. Tienen menos de 24 horas antes de que Tecnofuturo exija pruebas de que el sistema puede salvarse. El reloj ya había comenzado, y mi equipo me necesitaría antes de que terminara el día. Cuando llegué al piso de desarrollo, la noticia ya se había regado. Los rostros se alzaron de los monitores, mitad incrédulos, mitad aliviados. Tomás se levantó primero, luego Javier de vuelta por orden de la Junta, uno por uno. El equipo se reunió a mi alrededor. El mismo grupo que alguna vez construyó lo imposible bajo mi liderazgo y luego vio todo colapsar bajo el ego de Adrián. Tenemos menos de 24 horas, dije, escaneando sus ojos cansados pero decididos. Si trabajamos juntos, podemos salvar esto. Nos lanzamos al desastre. No tardamos en encontrar el peor daño de Adrián. Había cancelado en secreto el mantenimiento crítico de servidores meses atrás, desviando fondos a ahorros trimestrales para impresionar a inversionistas. El resultado, clústeres inestables, a un circuito quemado de la falla permanente. La sala quedó en silencio cuando las implicaciones calaron. Si la energía principal cae durante el despliegue, dijo Javier, perdemos todo. No dudé. Entonces traemos nuestra propia energía. En 1 hora arreglé 3 generadores diésel industriales, rentados de un proveedor al otro lado de la ciudad, pagados con mi tarjeta personal. Viendo al equipo arrastrar cables por el estacionamiento, supe que la obsesión de Adrián por las apariencias casi nos cuesta todo. Esa noche,
La oficina se convirtió en un cuartel de guerra. Latas vacías de energizantes se apilaban en los escritorios. El olor a comida para llevar flotando en el aire. Me moví entre los grupos como comandante en un campo de batalla, guiando, redirigiendo, calmando nervios cuando el cansancio amenazaba con vencer. Tomás restauró módulos de autenticación rotos. Javier reconstruyó tuberías de datos corruptas. Y los ingenieros más jóvenes trabajaron codo a codo con veteranos que días antes casi se rindieron. Al amanecer, las primeras luces verdes se esparcieron por los paneles, uno por uno. Los registros de error desaparecieron hasta que el sistema brilló estable. Vivo de nuevo bajo nuestras manos. El piso estalló en aplausos, pero mantuve los ojos en el reloj. El sistema estaba de vuelta, más fuerte que antes, pero todo dependía de cómo reaccionaría Tecnofuturo al ver lo cerca que estuvimos del colapso. La sala de presentaciones en la sede de Tecnofuturo, en Ciudad de México, estaba llena de ese silencio eléctrico que solo llega cuando millones de pesos están en juego. Mi equipo y yo estábamos detrás del podio, las pantallas proyectando el sistema recuperado, luces verdes pulsando como un latido. Durante horas nos preparamos para el rechazo, para la posibilidad de que todo lo que construimos y reconstruimos se desvaneciera con un solo voto de la Junta. Laura Guzmán, evaluadora principal de Tecnofuturo, se levantó de su asiento, estudió el panel en vivo, los gráficos de estabilidad, los números de rendimiento subiendo más alto que en la demo meses atrás. Su expresión se suavizó, y cuando habló, sus palabras cortaron la tensión. Casi nos retiramos, admitió. Pero este sistema es más fuerte que antes. El alivio recorrió la sala como sol tras la tormenta. El trato estaba confirmado, 90 millones asegurados. Para mí, el 15% fue inmediato, 13,5 millones de pesos depositados en una cuenta que alguna vez dudé tendría más que el dinero para la renta y los servicios. Pero el dinero no era la victoria que importaba. Isabel Vargas se levantó, dirigiéndose a los representantes de ambas empresas. Que quede claro, dijo, su voz resonando sobre los aplausos, que esta plataforma existe por la visión y disciplina de una persona. Clara Mendoza es su arquitecta. La sala estalló. Mi equipo se arremolinó a mi alrededor, Tomás dándome palmadas en la espalda, Javier sonriendo pese al cansancio grabado en su rostro. En ese momento, la humillación de las cajas de cartón y los bolsos revisados se derritió en algo feroz e innegable. Me habían visto. Y esta vez, el crédito no podía robarse. El nombre de Adrián Salazar ya empezaba a desvanecerse de las noticias. Un titular lo capturó perfectamente de director a don nadie en 48 horas. Estaba en medio de todo aplausos, apretones de manos, flashes de cámaras y aún así, mi mente volvió a la carpeta que seguía en mi escritorio. Evidencia de las charlas secretas de Adrián con sistemas Apex. Documentos que podían acabar con su carrera para siempre. 3 meses después, el mundo se veía diferente. La plataforma que alguna vez fue arrastrada por el caos, ahora era la columna vertebral de la expansión global de Tecnofuturo. De 17 fuentes de datos, escalamos a 45. Y las valuaciones susurradas en las salas de juntas ponían nuestro trabajo cerca de los 270 millones. Los titulares que alguna vez especularon sobre el colapso, ahora la llamaban el sistema de integración más resiliente de América Latina. Caminé por las nuevas oficinas una tarde. Las paredes de cristal zumbando con energía, equipos colaborando con una confianza que antes no existía. El miedo que Adrián cultivó se había ido. En su lugar había algo más sólido: confianza. Tomás me alcanzó junto a los elevadores, el cabello aún desordenado por otra noche larga. Sonrió como sonríen quienes saben que están donde pertenecen. No seguimos a una empresa, dijo, bajando la voz para que solo yo escuchara. Te seguimos a ti. Las palabras calaron más hondo que cualquier cheque. Títulos, compensaciones, incluso el reconocimiento, todo importaba. Pero nada igualaba el peso de la lealtad dada libremente. Por primera vez en años,
Sentí que no solo construía código, sino un legado. De vuelta en mi oficina, abrí el cajón que permaneció cerrado desde aquel día en la sala de juntas. Adentro estaba una carpeta delgada y una memoria USB, los correos de Adrián, sus promesas a sistemas Apex, cada pedazo de evidencia que podía enterrarlo para siempre. Lo sostuve un largo momento, recordando la lluvia, la humillación, la caja de cartón apretada contra mi pecho. Luego metí los papeles en la trituradora y tiré la memoria tras ellos. Adrián ya se había borrado solo. No necesitaba terminar el trabajo. Mientras la máquina zumbaba, me volví hacia la ventana que daba a la ciudad. Adrián se embolsó 90 millones y pensó que me había borrado, pero cuando el sistema colapsó, todos vieron, la verdad no se puede fingir competencia. En un mundo gobernado por política, ¿qué pasa cuando la competencia finalmente toma el trono?